Estando en Jerusalén, el maestro dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan? Un hombre tenía 2 hijos. El primero le dijo: hijo, hoy vas a trabajar en la viña. Pero él respondió: no quiero. Sin embargo, después se arrepintió y tomó la decisión y fue. Se acercó también el segundo y le dijo lo mismo. Y éste respondió: sí, señor, pero nunca fue. ¿Cuál de las 2 personas hizo la voluntad del Padre Celestial? Ellos le respondieron: el primero. Entonces Jesucristo dijo: les aseguro que antes que ustedes van a entrar en el reino de Dios, los pecadores públicos y las prostitutas. Evangelio según San Mateo capítulo 21, versos 28 al 32. ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿En qué consiste hacer la voluntad de Dios según la Sagrada Escritura? Notas amables a la palabra de Dios, domingo 27 de septiembre, año 2020. Hacer la voluntad de Dios. ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿Tiene su razón de ser? ¿Cómo entender la recomendación bíblica hacer la voluntad de Dios? ¿Y cómo entender una segunda pregunta? ¿Quién hace la voluntad de Dios? La primera pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Se supone que para uno hacer la voluntad debe conocer cuál es la voluntad. Si la primera pregunta es ¿cuál es la voluntad de Dios?, tendría una buena cantidad de respuestas esa pregunta. La voluntad de Dios es que todos se salven, por ejemplo. La voluntad de Dios es que vivan como hermanos. La voluntad de Dios es que cumpla cada cual su misión. La voluntad de Dios es perdonar 70 veces 7. Y así seguiría una buena cantidad de respuestas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La segunda pregunta sería: ¿quién hace la voluntad de Dios? Pregunta que el maestro de Nazaret dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos de esa comunidad. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Y hará la voluntad de Dios y cumplirá la voluntad de Dios la persona que aprenda a ser obediente a la palabra de Dios, conozca muy bien la palabra de Dios. ¿Hizo la voluntad de Dios Jesucristo? Sí, sí la hizo. ¿Cumplió la misión que su Padre Celestial le encomendó? Entonces el primer ejemplo para hacer la voluntad de Dios es el mismo Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios inicia su ministerio con un objetivo definido. Primero, anuncia el reino de su Padre. Segundo, visita a los pueblos proclamando ese mensaje de salvación. Tercero, llama a muchas personas para que lo sigan y proclamen su palabra y organicen la obra que es el reino de Dios. Cuarto, el éxito de esa misión está en saber quién hace la voluntad de Dios. El que cumple la voluntad de Dios entonces forma parte de ese proyecto que se llama el reino de Dios. Con unos verbos importantes: obedece, recapacita y se pone a trabajar en la viña del Señor. Obedece, recapacita y trabaja en la viña del Señor. Obedecer es un verbo dinámico y complicado porque le cuesta a cantidad de personas ser obedientes y respetuosos a la palabra de Dios o al espíritu de la palabra del Maestro. ¿No es voluntad de Dios? Habría que también preguntarse lo contrario. ¿No será la voluntad de Dios? Que las personas vivan desunidas, esa no es la voluntad de Dios. Que se odien entre las personas, que se desee mal el uno con el otro, que practiquen la guerra entre las personas.
que maten a sus hijos. Es de la voluntad de Dios el amor a Dios, el amor a los demás, el amor a sí mismo. Esa sí es la voluntad de Dios. El profeta Ezequiel indicaba al pueblo de Israel diciéndole una fuerte voluntad de Dios. Si el malvado se convierte y deja su maldad, hace lo que es recto y justo y salva su vida. Profecía de Ezequiel, capítulo 18, verso 27. La voluntad de Dios es que el malvado se convierta. La historia de la salvación, que está allí narrada en la Santa Biblia, demuestra que una persona de por sí está tentada a oponerse a la voluntad de Dios. Parece ser algo genético inexplicable, como si naciéramos así, caprichosos, desobedientes, problemáticos. Pataletas le llaman las mamás a sus bebés porque hace pataletas, no hace la voluntad, no es obediente. Así también lo explica el no hacer la voluntad de Dios, parece ser algo que es una tentación como con natural de la persona. Así lo explicó el Papa emérito Benedicto XVI hablando de la voluntad de Dios. El Papa decía en aquella ocasión, la persona quiere tener la intención de seguir su propia voluntad. Eso es lo que más le gusta a un ser humano. Hago mi voluntad, hago mi capricho, diríamos en Colombia, hago lo que me da la gana. De sentirme libre, solo, autónomo. Opone su propia autonomía contra la heteronomía de seguir la voluntad de Dios. Esa es la opinión del Papa emérito. Opone su propia autonomía, es decir, se quiere imponer ante los demás. Hago mi propia voluntad. Entrar entonces en la voluntad de Dios no es una oposición a uno mismo, no es esclavitud que violenta mi voluntad, sino que es entrar en la verdad y en el amor y en el bien. El apóstol San Pablo entendió que la voluntad de Dios no estaba solo en las pruebas, en las debilidades, en el insulto, en la persecución y en la agonía del apostolado. No estaba solo ahí, y así lo dejó escrito en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Ahí no está tanto la voluntad de Dios, no está solo en esas pruebas, sino que el poder de Dios triunfa también en la debilidad de una persona. Ahí está la voluntad de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. La voluntad de Dios siempre debe prevalecer sobre el capricho humano. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Por sendas de justicia me enseñas la verdad.